Mire, vamos a hacer un espacio para hablar de otros temas y nos da mucho gusto, hace unos días estuvo aquí en Sinaloa, por cierto, nos da mucho gusto enlazar vía telefónica al secretario general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Marcos Bucio Mújica, y que él, pues sabemos, pues tiene lazos aquí históricos y familiares con Sinaloa. Marcos, ¿cómo está? Muy buenos días. Mucho gusto en saludarte, Luis Alberto Díaz, y por ti a todos los radioescuchas a lo largo de todo Sinaloa, del hermoso Sinaloa. No, al contrario, gusto en saludarle, que tuvieron actividad reciente aquí en la entidad, ¿no? Sí, efectivamente tuvimos dar a conocer las inversiones que hemos tenido en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que son históricas para Sinaloa. Pero yo estoy atento a si quieres que detallemos eso o que hablemos del libro, lo que tú... Sí, dejamos pendientes, de hecho, en esa visita, la posibilidad de platicar de su libro que han estado presentando a lo largo y ancho del estado, del país y próximamente también en los Estados Unidos, que se ha denominado Crónica de un despido, Joe Biden contra Donald Trump, y me llama mucho la atención, lo he estado leyendo, a propósito que me lo dejaron en la reciente visita, y pues me llama mucho la atención algunas de las expresiones que se hace en calidad, pues, de Marcos Bucio, de consultor político, en su momento director general de talleres gráficos de la Nación, diputado federal, en su momento oficial mayor de la Zagarpa, y pues sabemos con alguna labor también que tiene que ver, pues, con el tema diplomático en los Estados Unidos. Por eso es que estas reflexiones, Marcos, justamente, ¿no? Sí, así es. Estuve en El Paso, Texas. Me tocó cuando Donald Trump llegó a la presidencia, ganándole en la campaña a Hillary Clinton, y cómo se pronunció en contra del Tratado de Libre Comercio de manera muy audaz, diría imprevista y sin conocimiento, porque la tarea que realizamos con las cámaras de comercio en Estados Unidos, en Austin hay en todo Texas 53 cámaras de comercio, fue muy intensa, y así se hizo en todos los estados de la Unión Americana, para que los propios gobernadores republicanos, como en este caso Texas, Greg Abbott, pudieran convencer a Donald Trump de su equivocación histórica de ir en contra de una solidez regional económica como es el Tratado de Libre Comercio. Entonces fue muy interesante, porque después me seguí como embajador, no podía socializar ni notas ni libros sobre ese tema, y me seguí con la campaña de Donald Trump contra Joe Biden, y fue muy interesante porque pude descubrir algunos aspectos que hicieron ganar a Biden y hacer perder a Trump. Y ahí la interrogante también que se expresa en el libro de si tiene oportunidad de seguir Joe Biden otros 4 años más. ¿Hay posibilidad del regreso de Donald Trump? O incluso, pues en ese caso, los demócratas envían otra candidata, expresa en su libro. Sí, en realidad hay posibilidades. Lo que yo he estudiado en mis libros sobre campañas presidenciales en México y ahora en Estados Unidos, he determinado lo que es el humor político, el humor social que hay en la población antes de votar, semanas antes de votar, incluso el día de la votación puede cambiar el voto. Y lo que descubrí es que hubo 2 movimientos que en la campaña se dejaron ver para cambiar al final la posibilidad de que Trump ganara. Uno fue el caso de George Floyd, ¿recuerdas? El afroestadounidense cuya muerte causó mucha indignación porque le pusieron la policía blanca la rodilla en el cuello y murió. Y se hizo un movimiento que fue Black Lives Matter, que fue las vidas negras importan, y se hizo movimientos muy fuertes. Recuerdas que Biden fue a ver a la familia y se puso del lado de esa tragedia, y Trump se puso del lado de la policía blanca, y generó ahí una diferencia en xenofobia y racismo muy evidente en medio de la campaña. Y el otro fue el manejo de la pandemia por Biden, porque como sabes hubo más muertes que en todos los países del mundo por la Organización Mundial de Salud. Fue el peor país en el manejo de la pandemia por Trump. Hubo un movimiento igual muy fuerte que decía Trump, la gente muere, y la razón fue la disociación, la falta de coordinación evidente entre Trump y Fauci, que era el responsable de la pandemia. Y eso no sucedió en otros países como en el nuestro tampoco, que hubo una coordinación entre todos los gobernadores, así fueran Alfaro en Jalisco, que estuve yo el viernes y sábado allá con él, de cualquier color o partido, la coordinación del secretario de Salud, en este caso
Fernando Petersen, lo pongo como ejemplo de Jalisco, de Guanajuato, Diego Sinue, con el IMSS y con los correcaminos, así se le llamó a la vacunación, fue ejemplar. El proceso de vacunación, acuérdate que Biden ofreció vacunar a toda la población en 100 días y hizo un esfuerzo extraordinario y eso atemperó todo el problema de los fallecimientos. Entonces fue muy interesante darnos cuenta todo lo que se dio y después la toma del Congreso. Si Estados Unidos es el promotor de los sistemas democráticos y utilizó muchas herramientas digitales de manera indebida, por ejemplo, recuerdas Cambridge Analytica, que son los perfiles psicológicos de Facebook para determinar cómo eran los votantes, se dio una serie de circunstancias, los mails en el caso de Hillary y después de los mails, la influencia rusa, que ante el mundo, con la toma del Congreso que movió Trump, generó toda una crisis en Estados Unidos que fue verdaderamente crítica y a riesgo de tener un problema mucho más grave si no es porque el vicepresidente Pence actuó de una manera ejemplar y responsable. Pero a propósito de todo este contexto, pues bueno, México, Estados Unidos tenemos una relación diplomática de muchos años con ires y venires. En el caso de Donald Trump, pues se vivieron momentos muy complejos y nos llama la atención que pues se expresa que pues literalmente políticamente sigue vivo, ¿no? Y podría regresar en las próximas elecciones. Sí, sigue vivo, tiene algunos frentes ahí judiciales en turno, lo pueden victimizar y lo pueden fortalecer. Trump va a estar sin él o con él apoyando el movimiento de los americanos radicales, ¿no? Creo que Biden ha hecho una tarea extraordinaria en el sentido de que ha contrastado lo que es Trump y por eso lo ha disminuido. Mira, por ejemplo, hizo una ley de control de armas para por primera vez ir en contra de la Asociación Nacional de Rifles, que es un órgano de extrema derecha, y que Biden ha estado de su lado. Trump ha sido evidentemente a favor de las armas, no hizo nada en contra de los asesinatos de estudiantes en las escuelas, y Biden mostró mucha sensibilidad y hizo una ley de control de armas que la logró sacar en el Congreso para que gente que salga recluida de cárcel por violencia doméstica no pueda adquirir armas. También es una ley para combatir el cambio climático. Recuerda que Trump se salió del cambio climático en el Acuerdo de París y él hizo una ley en donde destinó $400,000 para poder hacer y promover las energías verdes, y hizo otra ley para reducir la inflación, en donde tuvo éxito y ha venido controlando la inflación en un esquema mundial de desacomodo de todas las cadenas productivas. Es decir, ha venido haciendo cosas que lo han fortalecido y que pareciera que pudiera estar él o, en este caso, los demócratas o alguien más con más fuerza. Así las cosas. Observo también que se comenta de las relaciones pues diplomáticas con México. ¿Podría haber en este sentido influencia obviamente del voto mexicano, el voto latino, a favor o en contra de Donald Trump? En la ocasión anterior, a pesar de todo lo que se señalaba, se dice que muchos latinos favorecieron o no afectaron a Trump. Sí, así es, no votaron. Hay muchos latinos que ya en segunda o tercera generación de origen mexicano, por falta de amor a México, que no se les inculca en el sistema educativo ni por parte de los consulados de México en Estados Unidos, que es una tarea pendiente. Cuando hay una promoción a favor de México, nunca pierden su amor en la segunda o tercera generación. Pero se tiene que hacer un trabajo permanente de estar acercando la historia y los amores a México, el folclore, etcétera. Y en ese sentido, la comunidad hispana, por ejemplo, le dio el apoyo a Trump en la primera elección. En la segunda ya más o menos se pusieron de este lado. También hay muchas encuestas que he estudiado en donde las mujeres estadounidenses universitarias que son republicanas votaron a favor de Biden, básicamente porque por ser un hombre misógino y ofensivo contra las mujeres. Creo que en la parte de México va a estar presente con cualquiera de los dos candidatos el tema de migración, el tema del narcotráfico, de fentanilo. Es inevitable, es campaña. Creo que en esa parte tenemos que hacer un poco más en estas últimas
semanas previas a la elección. Se ha estado trabajando muy coordinado. Como sabes, Esteban Moctezuma Barragán en la embajada en Estados Unidos ha tenido un cabildeo muy cercano hasta con los republicanos radicales. Los republicanos radicales no van a cambiar su posición hasta los extremos de decir que hay que mandar misiles y cosas ridículas. Eso no va a prosperar. Creo que Biden ha demostrado una gran entereza, una gran sensibilidad, una gran pasta de jefe de Estado que Trump no la tenía. Y el otro punto es la geopolítica. Fíjate, Biden se puso al lado de Ucrania, influyó para que todos los países de Europa apoyaran poco a poco a Ucrania contra la invasión de Rusia, y es porque Trump nunca le entendió a la geopolítica, no sabe que tiene que evitar que Rusia se alíe con China y que hagan un frente tanto de imperio económico, Rusia, China, o como imperio bélico. No entiende absolutamente nada del tema, y seguramente había algunos videos muy riesgosos de Putin y él en relaciones amorales, que ahí las tiene guardaditas Putin contra Trump. ¿Dónde pueden encontrar su libro, Marcos? En Amazon, okay, en línea, y también en Mercado Libre, y la verdad es que está vendiendo bastante bien. El prólogo es de Leonardo Curcio, ajá, y estuvo en los comentarios Zoé Robledo, precisamente porque, como sabes, Zoé Robledo, independientemente que sea el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues es un hombre muy culto. Recibió el Premio Nacional de Periodismo por sus artículos de fondo en Enfoque, en el periódico Reforma, y en Monterrey Norte, sobre la elección de Obama contra John McCain en el año 2008. Y él, viendo mis apuntes, dijo, oye, pues yo te lo comento, y fue muy exitoso acá en México, en el Club de Industriales, y estuvo Miguel Ángel Porrúa, de la editorial Porrúa, y estuvo también Roy Campos, que siempre ha estado a mi lado viendo y analizando encuestas. El paisano. Pues muy pendientes de este libro, Marcos, muchísimas gracias por profundizar. No alcanzamos ahora que estuvo por acá a platicarlo, y me llama mucho pues la atención el comentario, ¿no?, de el reto de los estadounidenses, regresar a los errores cometidos por el expresidente Donald Trump o seguir con el presidente Joe Biden por otros 4 años. De eso estaremos muy pendientes, porque acá en Sinaloa pues estamos muy cerquita en todos los sentidos de los Estados Unidos. Para darte una buena noticia del Instituto Mexicano del Seguro Social, una multimillonaria autorización que se dio del Consejo Técnico para el IMSS en contratos plurianuales, pasando el primer semestre del 2025, para que la transición de gobierno en el 2024 a enero del 2025 no se afecte la derechohabiencia. Eso será la próxima semana. Claro que sí. Te mandamos un fuerte abrazo, Marcos, como siempre. Muchas gracias. Un abrazo afectuoso, y compren el libro. Qué bueno que te agradó. Gracias, fuerte abrazo. Totalmente. Crónica de un despido, Joe Biden contra Donald Trump. Está muy interesante, sí se lo recomendamos. Búsquelo en Amazon, de Marcos Bucio Mújica, es el secretario general del IMSS, y un hombre pues que tiene vasta experiencia también en la materia.